Hola, muy buenas tardes a todos. Continuamos con esta segunda charla del ciclo de idiomas de Asia que preparó el área de estudios regionales asiáticos de SEDEMA. En esta oportunidad tenemos a Ahmad Al-Aqidi, quien nos acompaña. Él estudió en la Universidad Imam Al-Awza'i en Beirut, Líbano, licenciatura en Estudios Islámicos, Instituto de Manuscritos Árabes, El Cairo, Egipto, Diploma Superior en Estudios de Manuscritos, Instituto de Manuscritos Árabes, El Cairo, Egipto también. Maestría en Estudios de Manuscritos Afrolatino. Es profesor también de lengua árabe en la Universidad de Lanús, en Buenos Aires, y también profesor de lengua árabe en la Universidad de Coblenza, en Alemania. Ahmad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte. Les recuerdo a todos que esta clase va a ser grabada para los que no pueden estar y también ya está disponible la primera clase que tuvimos con la profesora Wang, con la profesora Margarita, que ya está disponible en YouTube por si quieren verla. Así que bueno, te paso la palabra, Ahmad. Muchas gracias y bienvenido. Ahlan wa sahlan. شكرا أهلا وسهلا. Muchas gracias y hola a todos. Vamos a empezar aquí. Hoy vamos a hablar sobre la lengua árabe y su historia, características y la importancia. Y el objetivo de la conferencia es aprender sobre la historia de la lengua árabe y también de la escrita, caligrafía y comprender sus características y reconocer su importancia. Primero, la origen de la lengua árabe es una idioma semática y es relacionada con el arameo, bien del arameo. Y los idiomas, lenguas semáticas, generalmente son el acadeo, que es una idioma antigua en Irak, y el canaanita, que es Líbano, Siria, Palestina, Israel y esta región, y el arameo, que viene del arameo, tenemos el hebreo que viene primero, después el siríaco y después viene el napateo y el más joven de la familia arameo es el árabe. Y el árabe el semático del sur, que es sabeo, que es idioma antiguo de Yemen y Etiopía de Etiopía en África. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los orígenes de la caligrafía árabe, porque es interesante. Como bien del arameo, este es el arameo antiguo, el primero arameo, que los arameos usaron los alfabetos de fenicios, y este que ellos usaron primero. Y de estos vienen todas los hebreos, siríaco, napateo y árabe, vienen de estos, que es el primero arameo. Y el árabe, la caligrafía árabe, viene del napateo. Primero tenemos el arameo y del arameo vino el napateo. Napatea es una civilización que estuvo en Jordania y el sur de Siria. Y este fue la escrita de ellos. Y del árabe vino el árabe antiguo, que fue formado. Empezó en Irak, primero en el siglo V, más o menos, vino estas letras. Y después tenemos el árabe nuevo, que es que usamos hoy.
El alfabeto árabe tiene 28 letras. Y estas letras, y también tenemos que llamados harakat, que son vocales. Por ejemplo, la primera línea acá, que es la letra alif. Este es como parece con uno, con un sombrero y tienes una línea arriba. La línea arriba es de un vocal que deja el A, se una letra abierta con A. El vocal bajo, este, el A está I, un vocal de I. Y con esta coma que está arriba, la tercera, el U, llamada Dhamma. Y cuando tienes un cero arriba, la letra no tiene vocal. Entonces, cada letra en árabe, tú puedes pronunciarlo en cuatro maneras diferentes. Por ejemplo, con el sonido A, podemos decir A como el primero, I al primero, segundo, U, tercero, A, el cuarto. Por ejemplo, la segunda línea, que es la letra, el B. Entonces, la misma cosa, como A, este sería Ba, y este Bi, y la tercero, Bu, y este sin vocal, B. Entonces es muy importante en árabe también, no solamente aprender los alfabetos, también necesitamos aprender el sistema de los vocales. ¿Y cómo empezó estos vocales? Antiguamente los árabes escribieron las letras 100 puntos. Las árabes, por ejemplo, acá vamos a mirar para nuestra. Mira para la segunda, tercera y el cuarta línea. Este es un bote con un punto abajo, este es el ba. La mismo, pero con dos puntos arriba, es el ta. El tercero con tres puntos es za. Y así como sabemos la diferencia, cuál letra que está hablando. Ba es un punto, ta es dos, za es tres. Pero antiguamente no usamos un punto. El árabe fue escrito así. Y no sé cómo ellos sabieron cuál es el ba, cuál es el ta, cuál es el za, pero así como los árabes escribían. Y después, en el, cuando aquí, siglo 7 viene un iraquiano llamado Abul Aswad ad-Du'ali. Y él primero decía, vamos a usar el sistema que los siríacos, los sirianis iraquianos, los cristianos iraquianos, inventaron un sistema en el siglo 5 para usar en la Biblia. Para leer la Biblia, para las fonáticas, para pronunciar las palabras antiguas en el arameo correcto, inventaron este sistema de vocales. Cuando pone este punto, por ejemplo, este punto roja, cuando está arriba encima, arriba de la letra, es que u, bu, tu, zu. Cuando está abajo de la letra, significa que I, B, T, C es el que llamamos la casra. Y cuando está después, como acá, después la letra, como el A. Este fue en el siglo 7. En la final del siglo 7, los árabes inventaron los puntos también para las letras. Como acá, un punto para abajo, dos puntos arriba, tres puntos arriba. ¿Y qué pasó? Ahora la escrita tiene muchos puntos
y las personas no sabían, ¿es punto para la letra o punto para el vocal? Entonces, bien, otra persona que es llamado Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi en Bagdad en el siglo IX y cambió el sistema de puntos para estos diseños. La línea arriba, la línea abajo, y la coma y la cero. Ahora, también para entender las letras árabes, necesitamos también entender que como es un idioma que nos conecta las letras, es cursive, como dicen, las letras tienen una forma cuando está sola, como está aquí en la izquierda, este el A solo, este ba solo, este ta solo, y tienes una forma cuando está al principio de la palabra. Mira acá la segunda línea, por ejemplo, como el va, como un bote, como un punto abajo. Cuando está al principio, cortamos el bote, entonces tienes una forma un poco diferente. Y cuando está al medio, conectado para los dos lados, también parece un poco diferente. Al final, conectado. Entonces siempre tenemos al principio, al medio y al final, que tal vez es la letra parece un poco diferente. Entonces, esta es también una característica muy importante que estamos sabiendo. Ahora, hablando sobre el árabe, antes del Islam, porque hoy en día todo el mundo relaciona el árabe con Islam. Es correcto y no correcto en el mismo tiempo, porque como en el mundo árabe tenemos muchas personas que no son musulmanes, temas árabes que son cristios y cristianos y de otras religiones. Entonces, el árabe, antes del Islam, no tuve como uno árabe una forma como es hoy cuando decimos el árabe clásico. Los árabes, acá tenemos una mapa del mundo árabe antiguamente. Este es la península árabe, bien del sur de Turquía hasta Yemen y Omán acá abajo. Y estos son los tribus antiguamente, antes del Islam: Tamim, Hawazin, Kalb, Bakr, Taghlib, Iyad. Y cada tribu tenía el dialecto de ellos. Y dialecto no solamente el cómo pronunciar las palabras, tal vez las palabras son diferentes. Y cuando el Islam viene, ¿qué pasó? Fue todos los dialectos fueron en una, que es el dialecto del Corán. El dialecto del Corán fue del dialecto de una tribu acá llamada Quraysh, que fue en Maca. Y después decidieron que este es la idioma o la dialecto oficial para todos los árabes. Y este es el árabe que fue con los árabes cuando salieron fuera de la península árabe. Aquí tenemos una mapa a donde hoy en día el árabe está hablado. El, el verde oscuro es a donde el árabe es el idioma oficial. Y el verde claro es a donde es segunda idioma. Aquí en África hay muchas otras idiomas nativas. Ahora, vamos a mirar para dónde llegó el árabe. Cuando leamos ahora para este mapa, el árabe llegó de España
con Andalucía hasta Indonesia. Indonesia acá en el sur de Asia y casi toda el norte de África, el interior medio, Irán, Irak, Afganistán y Pakistán también, partes de India también, estaban hablando árabe por mucho tiempo, y el centro de Asia también tenía influencia muy grande. Ahora, la Edad de Oro, que yo como llamado, eh, es la edad a donde el idioma árabe fue como el inglés hoy en día. Era el idioma de la ciencia. Y todo fue el tiempo de Abbasi. Las civilizaciones árabes empezó con la profeta, después viene una civilización que es llamada de los Umayyads, y después los Abbasis, y después los otomanes. En el tiempo de Umayyads es cuando los árabes llegaron de España hasta Indonesia. Fueron las personas que lucharon con guerra y todo. Y la segunda civilización, que es la Abbasis, es civilización que viene con toda la ciencia. Y la era Abbasis fue testigo de una época dorada. Y introdujeron muchas eh, um, obras de los griegos, persos y indios. Todas esas civilizaciones que tenían muchas ciencias, los árabes, ¿no? Con libros y traductor para árabe, y inventaron más, especialmente en las áreas de matemática, astronomía. Y un punto acá para decir sobre los griegos, la ciencia de las obras del griegos. Antiguamente, históricamente también, ah, cuando hablamos sobre ciencia, siempre todo el mundo dice, todo empezó con los griegos, la filosofía y medicina y chemistría, pero últimamente en Bretaña, en London, Inglaterra, cuando ellos empezaron a traducir las obras de los sumerios y los babilonios y los asurios en Irak, descubrieron que muchas obras que nosotros pensamos que los griegos inventaron, es trabajo de las civilizaciones en el Interior Medio, en Irak, Siria, Israel y todos esos lugares. Um, un ejemplo, eh, metodología de, por ejemplo, como Zeus y Hércules y Venus, todo descubrieron que obras de literatura sumerias, que los griegos solamente tradujeron estas obras y escribieron con nombres griegos. Entonces, vamos a continuar aquí con las áreas clave de la ciencia árabe. Eh, en
Entonces, los árabes tenían dos principales en la ciencia, dos ramas, vamos a decir, dos ramas. La primera es la ciencia religiosa. Esta fue muy fuerte también en este tiempo con eh, estudios coránicos, hadís, jurisprudencias y teología, filosofía, estas otras cosas, y también las ciencias, matemáticas, como los árabes inventaron álgebra, y hasta hoy nosotros dice álgebra, que es una palabra árabe, con medicina, avicina, o como dice, ebencina, y astronomía, y también óptica y física, como Ibn al-Haytham, que inventó la teoría que hoy en día nosotros usamos para las cámaras. La idea, teoría de cámara fue inventada por Ibn al-Haytham en el tiempo dorado de la base. Y por esta razón, el idioma árabe fue um, uh, como la idioma como inglés hoy en día, fue la idioma de educación. Muchas personas en otros lugares fuera del mundo árabe um, estaba aprendiendo árabe para entender estas obras, especialmente en Europa, porque en este tiempo, el tiempo de la base, cuando la civilización árabe estaba muy alta, este tiempo estaba al mismo tiempo de la Edad Media, que el Dark Ages, el tiempo oscuro de Europa. Entonces, ellos usaron muchas obras árabes y tenía muchas personas de Europa viajando para España, para Italia, el sur, Sicilia, y el mundo árabe para aprender árabe y aprender estas ciencias. Y, por ejemplo, la Universidad de Oxford, las primeras libros que ellos usaron después que hicieron esta universidad, fue un grupo de profesores británicos que ellos viajaron para España para comprar libros y ver cuáles los mejores libros para enseñar en esta universidad nueva en este tiempo y tradujeron los libros y las obras, ciencias árabes para inglés de este tiempo y fui los primeros libros que los alumnos en Oxford estudiaron. Y vamos a hablar un poco también sobre los mozárabes. Este son grupos de personas que tuve en España en el tiempo de Andalucía. Um, Tenía muchas personas, cristianos, no solamente cristianos, otras religiones que estaban hablando árabe, aprendiendo árabe para tener este conocimiento y aprender esta ciencia. Hasta la historia, por ejemplo, de los números árabes, los números que usamos hoy en día en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. eh, bueno, este números, la idea para usar este números en Europa fue una idea de un papa de Vaticano. El que antes que de ser un papa, estuve en una iglesia en España, en Andalucía, y él estaba aprendiendo y le estaba fascinado con las matemáticas árabes. Y él, quien
decidió para cambiar usando números romanos y usar los números árabes porque es más fácil para hacer matemáticas y equations y esto todo con los números del árabe. Entonces, la influencia del idioma árabe entró también por la ciencia en Europa. Y después para el mundo nuevo, los dos Américas. Ahora, vamos a hablar sobre las características del idioma árabe. Primero, el sistema de raíz. El árabe, normalmente, el palabra tiene un raíz de 3 letras. Claro, tenemos irregulares, pero normalmente es de 3 letras. Y de esas 3 letras podemos hacer la diversión, como por ejemplo, como en español, escribir, escritor, escribo, y así. La árabe funciona en la misma manera. Por ejemplo, kataba, 3 letras, ka y ta y ba. Esta es la raíz para escribir. Y como en español, en árabe puedo decir katib, que es un escritor, maktab, que es un escritorio. Entonces, en este tema, el árabe funciona como cualquier otro idioma. Creo que todos los idiomas en el mundo funcionan en la misma manera. Y también los árabes inventaron una ciencia que es llamada análisis gramatical, que es llamada el i'rab o el nahu. El i'rab como mira para las palabras y analiza las subject y los object de la palabra y proposiciones y tienes un estilo para hacer esto. Y este funciona muy bien para las personas que quieran aprender por qué. Como hablamos anterior sobre los vocales, por ejemplo, el A, yo puedo pronunciar la letra A en 4 diferentes maneras. A, I, U, A. ¿Por qué? Los análisis es de que explica cuándo yo uso el A al final y cuándo uso el U al final. Y normalmente, un tema que nos aprende después que aprendemos a hablar. Cuando tú aprendes cómo hablar, aprendes las letras, leer y escribir con un nivel un poco avanzado. Y también el árabe es un poco flexible para cómo construir la frase. Por ejemplo, en español, tú tienes una manera de decir Juan come una manzana. Juan come una manzana. Pero tú no puedes decir come Juan, ah, come Juan una manzana. ¿Puedes o no puedes en español? No sé. Más o menos, ¿sí? Pero suena muy raro. Pero por ejemplo, en inglés, vamos a decir, John eats an apple. Ok. Pero eat John an apple, suena muy raro. En árabe es perfecto para decir Juan yakul tufaha, que significa Juan come manzana, y yo puedo decir y- yakul Juan tufaha. Juan yakul tufaha. Yo puedo poner Juan antes la manzana, comer o después. Y también dicen en árabe que si tú usas el verbo al principio de la frase, tu frase sería un poco más fuerte. Entonces, siempre dicen, usa el verbo antes
de el nombre. Entonces, siempre en árabe, mejor para decir come Juan una manzana. Sería una frase más fuerte de decir Juan come una manzana. Pero los dos son correctos en árabe. Entonces, es más flexible en este sentido. Y como es un idioma muy antiguo, y este es un caso con todas las idiomas antiguas, como el árabe, el hebreo, el persio y griego también, como es un idioma muy vieja, entonces cada siglo, cada tiempo hay palabras nuevas. Entonces, al final, hoy en día tenemos muchas palabras y también tenemos como muchas sinónimos para cada palabra. Por ejemplo, la palabra león en árabe, Asad. Por ejemplo, esta palabra tenemos más o menos como más de 20 otras palabras como Asad, Haidar, Laith, todas estas palabras significan la misma cosa. Y este normalmente es el mismo caso en todas las idiomas antiguas que hasta hoy está usada. Y el árabe también famosa para la elocuencia y retórica, idioma de poesía, como no sé si ustedes saben, las poetas de poesía de Rumi, que es muy famoso. Aquí también en América del Sur, Gibran Khalil Gibran con las obras en árabe regionales. Quien puede leer puede ver que es un idioma. Y este es el caso en todas las idiomas semáticas. Eh, Tiene esta elocuencia y práctica. Ahora, el árabe, como decíamos antes, que tiene significado religioso. ¿Por qué? Porque para los musulmanes es el idioma del Corán. Entonces, no es importante solamente por los árabes, pero también por los musulmanes. Por ejemplo, los musulmanes en Pakistán, en India, que no habla árabe. Para ellos también el árabe es muy importante porque es el idioma de religión de ellos. Que es también el idioma de rezar, como cuando rezan los musulmanes ellos rezan en árabe. Entonces, si hay un argentino que convierta para el Islam, él necesita aprender un poco árabe para hacer los rezos. Entonces, el significado religioso es muy importante. Pero en el mismo tiempo no es solamente para el Islam, porque como tenemos un número grande de árabes cristianos, y si tú vas para las iglesias en Siria, en Irak, en Egipto, tú vas a ver, ellos están hablando en árabe, y la Biblia también está escrita en árabe. Y claro que las mesas están hecha en idiomas antiguos como siriaco, siriani, arameo, kildani y otros idiomas cristianos antiguos del Imperio Medio. Ah, y la importancia global. El árabe, como decimos antes, es el idioma oficial para 23 países. Entonces, hoy en día tenemos 23 países que hablan árabe. ¿Qué este significa? Por ejemplo, para Argentina, este significa que Argentina tiene 23
embajada en países que hablan árabe. Y si miramos cuántas embajadas en países que hablan inglés, que Argentina tiene, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Australia, New Zelanda, son cuatro. Eh, ¿Cuántas embajadas en países que habla francés? Francia, ok. Dos, tres en Bélgica y pocas países en África. Pero no hay un lugar que tiene 23 eh, países que hablan el idioma como el árabe. Entonces la importancia del árabe es para los diplomatas, relaciones, y también cuando hablamos sobre los negocios, los petróleo y esto todo bien, normalmente mayoría del mundo árabe, entonces los negocios también, el idioma es muy importante. Para los políticos también, infelizmente, mayoría de las guerras es el mundo árabe. Entonces es un idioma muy importante por muchos casos, no solamente por el Islam. Y es un idioma que millones de personas usan este idioma hoy en día. Entonces, em, la importancia es más grande que nosotros piensa. Ahora, al final, fui muy corto. Al final, la lengua árabe es una identidad y una cultura. ¿Por qué? Con las lenguas árabes, nosotros tenemos como es una idioma de un pueblo muy antiguo y un pueblo que pasó con muchas cosas en la historia y tenemos muchas religiones. Eh, Pasó personas árabes, musulmanes, árabes, cristianos, árabes, judíos, árabes, de todas las religiones que hablamos, habló este idioma. Entonces la influencia que tiene en la cultura es muy grande. Eh, un ejemplo, por ejemplo, en Irak, por ejemplo, en Irak las personas siempre, y estos son los musulmanes iraquianos, cuando quiere decir, ay, Dios mío, ellos dicen, ah, Yaba. Yaba significa padre. Y hoy en día, todos los iraquianos musulmanes, cuando están enojados, dicen, ah, Yaba. ¿De a dónde viene? Yaba es padre. Viene de los cristianos iraquianos 2000 años atrás, antes de los árabes llegaron a Irak. Los cristianos dicen, ah, padre, padre Dios. Y los árabes cuando llegaron, los musulmanes, empezaron a usar la misma cosa sin pensar. Entonces, la influencia de cultura y árabe que tenemos es una mezcla de muchas cosas. Y esto es un ejemplo muy pequeño. Entonces, fue muy corta. Si hay preguntas, por favor, estoy aquí. Muchas gracias, Ahmed. La verdad que es súper, súper interesante. Yo tengo un par de preguntas para toda la gente que se suma y bueno, y también relacionando un poquito con las otras charlas que, sobre todo la charla anterior que tuvimos sobre el idioma chino. Tanto el idioma chino como el idioma árabe son idiomas muy antiguos, son idiomas que la gente considera súper, súper difíciles de aprender e idiomas que se extienden y se hablan
alrededor de un gran territorio o múltiples territorios. Entonces, mi pregunta es sobre los dialectos, como en el caso de chino, que hay distintos dialectos y todos por la amplia zona geográfica, ¿qué tan distintos son los dialectos en el árabe entre sí? Si son inteligibles o ininteligibles entre sí. Así que bueno, primero, esa es mi pregunta. Ok, sí. Entonces, este acá es el mundo árabe hoy en día. Entonces, tenemos el árabe clásico, que es llamado Fusha, Modern Standard Arabic, o el Quranic Arabic. Hay muchos nombres para el árabe oficial. Este es el árabe que nos aprendemos en las escuelas. Es el árabe que las personas usan en el tele, en el televisión, cuando dan las noticias, cuando escribimos libros, usamos el árabe clásico. Todo el mundo aprende el árabe clásico. Pero en casa hablamos con dialectos. Ahora, vamos a empezar acá en el norte de la península. Ahora, acá, por ejemplo, en Irak hay un dialecto. En Siria hay otra. En Líbano, otra. Jordania, otra también. Arabia Saudita, es un dialecto. Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirat, Oman, Yemen. Entonces, como tenemos 23 países que hablan árabe, entonces oficialmente tenemos 23 dialectos. Pero, infelizmente, no termina aquí. Porque entre cada país también tenemos acentos diferentes. Por ejemplo, en Irak, si yo quiero decir, ¿cómo estás? Yo digo, shlonak. En Siria dicen, kifak. En Arabia Saudita ellos dicen, كيف الحال. En Egipto dicen, ازيك. Que otra palabra, como shlonak, kifak, ازيك, son palabras totalmente diferentes, no es una palabra como ¿cómo estás? ¿Cómo está? No es como un acento cambiando un poco la pronunciación, no usamos palabras diferentes. En Marruecos, para decir ¿cómo estás? Dicen labas alek, labas alek, de shlonak, kifak, ازيك. Y hablando sobre los 23 dialectos, y entre cada país hay dialectos diferentes. Vamos a hablar sobre Irak, por ejemplo. En el sur, en el sur de Irak, usan mucho la cha, la pronuncia cha. Shlonech, shahbarech, tienes el cha. En el medio de Irak, en el centro, usan mucho ga. Por ejemplo, en el norte, en el Mosul, usan mucho qaf. Por ejemplo, la palabra como el fusha, dicen, yo digo, en fusha es ana aqul. Yo digo, ana aqul. En Bagdad, ellos dicen ana agul. El ka pronuncia como ga. Ahora, las personas de Mosul pronuncian qaf. Dice ani aqul, como qaf. Entonces, y Siria y Líbano y Egipto, la misma palabra, el qa, que es de Mosul, ga es de Bagdad. En Siria, Líbano y Egipto pronuncia el qa o el ga como a. Entonces la palabra dice aul. Entonces la pronunciación, palabras diferentes. Una cosa, si no fui para el Corán, que tiene el árabe clásico,
hoy en día, si no tenemos la Corán, hoy en día el árabe no estuve árabe uno, porque el futuro del árabe antiguamente estaba como el latín, como el idioma latín y después viene el español, el italiano y todo. El árabe, este dialectos, tenía el mismo potencial en el 1000 años pasado para ser idiomas separados. Pero la única cosa que guardó esto es las cosas del Corán. Entonces, no sé si está todo claro. Sí, sí, clarísimo, como que le aportó esa unidad lingüística para preservarlo. Sí. Ah, ok, ok. Bueno, y otra consulta, también comparando un poquito con la clase anterior sobre el mandarín, el chino, la importancia de la caligrafía en estos idiomas también tan antiguos y cómo no solamente era un arte de escritura, sino también de arte visual, la caligrafía árabe, que muchos acá en Occidente lo conocemos por las películas y por esto de las mil y una noches, eh, este rol de la caligrafía como expresión artística, también qué tipos de caligrafía hay, cómo han... Sí, la caligrafía árabe, los árabes, cuando entraron en el Islam no permite em, los imágenes para hacer imágenes. Entonces, toda la parte artista entre los árabes fueron en el caligrafía. Entonces, siempre cuando tú, por ejemplo, si tú vas para España, Granada, en Alhambra, el castillo de Alhambra, tú ves esta caligrafía que está escrita en el árabe, en árabe. Entonces, entonces usaron la caligrafía para usar con un arte como no podían hacer diseños de las personas y estas cosas. Y y como también otra razón es por causa del Corán. Como el Corán es muy importante, es un texto sagrado, entonces siempre los árabes antiguos estaban intentando crear caligrafía diferente para escribir el Corán. Entonces empezó primero con el Kufi, y después viene Thuluth, y después otras caligrafía. Hay personas que dicen caligrafía principales son 7, hay otras personas que dicen que no, son casi 10, y hay personas que dicen son 15. Entonces, cada civilización que venía en el pasado, en el mundo islámico, inventó otra caligrafía. Y hablando sobre el mandarín, en China, también los chinos musulmanes escribieron el Corán en chino. Y si tú ves también un estilo islámico mandarín, es hermoso, hermoso cuando tú ves en las mezquitas en China o Hong Kong, o también yo vi en Malasia, hay un mezquita grande chino, todas las obras de las versículos del Corán escritas en chino y con estilo un poco así islámico. Entonces la influencia de caligrafía fue un poco fuera del mundo árabe. Sí. Excelente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, puede también ponerla por el chat. Eh, si no, si todavía tenemos tiempo, yo tengo otra consulta más. Oh. Eh,
Bueno, para todos los que lo están viendo grabado y todo eso, si hay algún instituto o algún modelo de examen, como por ejemplo en el chino el HSK o en francés la Alianza Francesa, para poder estudiar árabe, así como de manera oficial o validar el nivel de árabe, si existe algún instituto. Ah, fuera de Lanús. Sí. Ah, hay clases en Mezquita, el Centro Cultural de Rey Fahd en Palermo. Acá ellos tienen cursos, clases árabes, y también hay otros en el Centro Islámico que no sé a dónde exactamente acá en Buenos Aires, pero hay otro lugar, sí, que está afiliado con la mezquita Al-Ahmad, la otra mezquita. Acá también ellos tienen curso, pero el curso que está en el Rey Fahd, en Palermo, es el mayor. Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Mati, ¿alguna consulta que tengas? No, bueno, por mi parte no, no tengo ninguna consulta. Gracias, Ahmad, por la charla. La verdad que algo muy fructificante y muy interesante, la verdad. Porque bueno, siempre conocemos, por lo menos acá desde Argentina, idiomas más occidentales, ¿no? Inglés, francés, bueno, a veces alemán, italiano, ni hablar. Pero bueno, tampoco conocemos mucho del árabe. Entonces, realmente es muy, muy interesante. Gracias. Bueno, también estas iniciativas de SEDEMA, ¿no? Y del área de estudios asiáticos, regionales asiáticos, precisamente surgen porque vemos la importancia del crecimiento que va teniendo tanto el idioma chino como el idioma árabe y distintos idiomas, así que por eso es esta iniciativa de este ciclo de charlas que vamos a tener más adelante, así que estén atentos. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Ahmad? No, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a todos y los esperamos con la siguiente charla que va a ser sobre el idioma japonés, y estén atentos a próximas ediciones. Ahí Julieta por el chat dice que muchas gracias, excelente charla. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, chao.